Hola alumnos y alumnas, en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la coma. La coma es un signo de puntuación que nos ayuda para separar cosas de una lista. Por ejemplo, casa, coma, ventana y tejado. La coma nos enumera una lista, y entre la última y la penúltima palabra de la lista se exhibe una i, no se pone coma. Pero lo que quiero explicaros en este vídeo es cuando podamos usar la coma también con oraciones, no solo con palabras, como hemos visto en el ejemplo anterior, sino que tenemos unas oraciones y, al igual que vamos a separar sustantivos, vamos a separar verbos, es decir, oraciones. Y se pueden separar por coma, de tal forma que tengamos una oración mucho más larga, compuesta por varias oraciones. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos esta oración en la que nos dice: el libro fue publicado en 2016. Vamos a buscar el verbo, que es fue publicado. Muy importante tener en cuenta que las oraciones están compuestas por sujeto y predicado. ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Porque a la hora de separar con comas oraciones tenemos que fijarnos en los verbos de las oraciones. Vamos a esta primera oración, vamos a añadirle varias oraciones más y las vamos a separar por comas. Bien, mirad, tenemos tres oraciones. La primera: el libro fue publicado en 2016, el libro ha ganado 3 premios y su autor es Perico. Vamos a fijarnos en los verbos. Fue publicado, ha ganado y es. Tenemos tres cosas. ¿Por qué sabemos que tenemos tres cosas? En este caso, tres oraciones. Porque tenemos tres verbos. Recordar, la palabra más importante de la oración es el verbo. Si no hay verbo, no hay oración. Por eso, tenemos que fijarnos en los verbos a la hora de separar oraciones. Nosotros diríamos: el libro fue publicado en 2016. Quitaríamos este punto y pondríamos una coma. Obviamente esta mayúscula desaparecería, sería minúscula. Pero también tener en cuenta una cosa: si el sujeto es el mismo, como sucede en este caso, este podemos quitarlo. Y diríamos: el libro fue publicado en 2016. Ha ganado 3 premios y, como hemos dicho antes, entre la última cosa de la lista entre la última y la penúltima no se pone coma, sino que se pone i. Quitaríamos este punto y pondríamos i, y la S pasaría a minúscula. Y su autor es Perico. Quedaría así: el libro fue publicado en 2016, ha ganado 3 premios y su autor es Perico. Como vemos, el sujeto, vemos los tres verbos, que son lo que nos marcan que tenemos tres cosas en nuestra lista. En este caso son tres oraciones. Tenemos el primer verbo, que es fue publicado. Primer verbo. Segundo verbo, ha ganado. Tercer verbo, es. Y los tenemos separados por la coma para separar la primera de la segunda y la i para separar la segunda de la tercera. ¿Vale? Hemos hecho una lista, pero en lugar de con objetos, con oraciones. Recordar, muy importante, los verbos, porque los verbos nos marcan las oraciones que tenemos. Si el sujeto es el mismo, en todas las oraciones se puede omitir dejándolo solo en la primera. Otro uso de las comas en oraciones es cuando queremos añadir información de una parte de la oración. Veamos este ejemplo. Tenemos: mi primo juega al fútbol. Vamos a analizarla primero. Tenemos juega, que es el verbo, por tanto, juega al fútbol es el predicado y mi primo es el sujeto.
justo después de primo, aquí, pondría una coma y pondría la información. Es decir, pondría mi primo, coma, que vive en Madrid, pondría otra coma, juega al fútbol. ¿Qué nos quiere decir esta frase que meteríamos aquí en medio? Nos está dando una información de mi primo. Si yo esta frase, esta oración la quito, la oración sigue teniendo sentido. Y diríamos, mi primo juega al fútbol. Pero si queramos dar esa información, lo pondríamos entre comas. Mi primo, que vive en Madrid, juega al fútbol. Y la oración quedaría así. Mi primo, que vive en Madrid, coma, juega al fútbol. ¿Veis? Si esta oración, que es la información, la quito, se nos queda mi primo juega al fútbol, que tiene sentido. ¿Por qué escribimos las comas aquí y aquí? Porque esta oración no tiene sentido dentro de la primera. Y para que tenga sentido ponemos comas. Significa que lo que está entre las comas, si lo quito, tiene sentido. Y que vive en Madrid, todo esto nos da una información adicional, es decir, una información de más sobre mi primo. Veámonos también en este ejemplo. Tenemos estas dos oraciones. Juan Ramón Jiménez nació en Moguer. Juan Ramón Jiménez escribió Platerillo. Vamos a unirlo en una oración y podríamos decir que Juan Ramón Jiménez que nació en Moguer, coma, escribió Platerillo. Como el sujeto es el mismo, no había problema. Digamos Juan Ramón Jiménez, coma, que nació en Moguer, coma, escribió Platerillo. Si yo quito esto, la oración sigue teniendo sentido. Juan Ramón Jiménez escribió Platerillo. Quiero dar una información más del sujeto y entonces cuando escribo coma, la otra oración y termino. Juan Ramón Jiménez, que nació en Moguer, escribió el Platerillo. Que nació en Moguer nos está dando una información adicional de Juan Ramón Jiménez. Por eso va entre comas. Si yo quito lo que va entre comas, la oración sigue teniendo sentido, ya que Juan Ramón Jiménez sería el sujeto y escribió Platerillo sería el predicado. Bueno, alumnos y alumnas, espero que este vídeo nos ayude a aclarar el uso de las comas, el cual es muy importante que lo usemos de forma correcta, y recordar que no solo sirven para separar una lista de sustantivos o de objetos, sino que podemos separar oraciones y hacer una oración mucho más larga y que también podamos usarla de este recurso para ampliar la información de una palabra, escribiendo entre comas esa información que queremos ampliar. Recordar que si lo que está entre comas lo quitamos, la oración tiene que seguir teniendo sentido. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.